Hoy nos encontramos en la institución Senati con el profesor Víctor Vances. Vamos a hablar sobre la discriminación y el racismo en el Perú y también vamos a informarles a las personas sobre las causas y consecuencias de este problema. Profesor, buenas noches. Primero quisiéramos saber por qué hay tanto racismo en nuestro país. ¿Cuáles son las causas? Las causas principales son socioeconómicas, en las cuales han sido ligadas a la biología o a la naturaleza del siglo XVI, ¿no? Y sobre todo en el Perú, desde la colonia, cuando Bartolomé de las Casas, precisamente, a pesar de que él estaba dispuesto a demostrar que los indígenas, los indios del Perú, sí eran personas, a pesar de eso, él lo discriminaba, que teníamos un menor raciocinio que los españoles. Desde esa época ya se viene arrastrando estas ideologías del racismo y también, ¿no?, la discriminación directa e interracial. Actualmente, ¿en qué se consolida? En la naturalización socioeconómica de algunas, entre comillas, razas, porque a nivel de biología, quien te habla el biólogo, no está demostrado justamente si hay razas o, como algunos dicen, subespecies. Las causas, vuelvo a repetir, socioeconómicas, que han sido naturalizadas. Algunos en el siglo XX le decían el racismo científico. He ahí que la eugenesia ha sido un motivo para poder discriminar a ciertos grupos étnicos, ya sea por su cultura, por su identidad, o ya sea inclusive por sus costumbres. En aquellas épocas donde el nazismo, donde los germanos discriminaban a los judíos por sus costumbres y no más por otras características, ¿no? Algo así te podría decir. ¿En qué aspectos de la convivencia social repercute este problema? Mira, sobre todo en la violencia es donde se repercute el racismo, ¿no? En la violencia. Nosotros, si nos enfocamos solamente en el Perú, vamos a encontrar de que nuestro multiculturalismo, como los indígenas, los amazónicos, que por si acaso son mucho más discriminados que los mismos, que las mismas estepas, las serranías, son mucho más olvidados, ¿ok? Ellos, ¿cómo muestran su frustración? Tomando carreteras. Oye, escúchame, ¿no me quieres escuchar? Te tomo carreteras, golpeo a los policías, por ahí comienzo a incendiar llantas, ¿no? Y eso es una especie de demostración por la frustración que por años han escuchado y también en los últimos años han vivido, ¿correcto? Ahora, es cierto de que este tipo de discriminación no es directamente por el color de su piel, es lo que yo pienso, sino por la cuestión socioeconómica que tiene. Mientras menos dinero, entonces, entre comillas, eres más cholo. Mientras más dinero, te blanquea. A pesar de que existan leyes en contra de la discriminación y el racismo, ¿siente usted que estas leyes se hacen valer? Hay instituciones que se esfuerzan, como las municipalidades que te ponen, ¿no? Acá en este lugar o en este distrito no se admite la discriminación, ¿no?, en los diferentes índoles. Bueno, siempre las leyes se les saca la vuelta, por ahí que no se respetan algunas, pero aquí hay muchas instituciones que sí luchan contra ese tipo de discriminación. Ahora, en enero de este año precisamente se aprobó una ley contra el racismo y la discriminación en sus diferentes ámbitos, ¿no? Tanto racial como cultural, entre otros, de género, sexo y toda esa cuestión, ¿no?, que justamente el Ejecutivo presentó al Legislativo. Hay cosas muy interesantes, hay cosas que ya son muy ideológicas, tener mucho cuidado con esta cuestión, pero hay artículos muy interesantes en donde lo que se busca es respetar la dignidad de la persona, sea cual fuere su cuestión económica, cultural, racial, de género, como ahora le dicen, que eso es otro tema que en algún momento explicaría, que te digo, geográfica, entre otras. Tratan de proteger a la persona como una persona digna desde que nace.
desde que nace. Y eso sí ya está normado, ¿no? En este caso, por el Ministerio de Cultura, que es el que actualmente es el que lleva a cabo, ¿no?, estas campañas contra el racismo. Es lo que te podría decir respecto a tu pregunta. Bueno, sí. Voy a proceder a hacerle unas 3 preguntas súper sencillas. Sí, claro. ¿Se puede en algún punto considerar exagerado denunciar un acto de discriminación? ¿Exagerado? Exagerado. Claro. Es que hay, por ejemplo, hay personas muy sensibles. Por ejemplo, quien te habla es un santo de raza negra, pero hay otras personas que no les gusta que le digan negros, sino afrodescendientes, porque son muy sensibles y te pueden denunciar porque le digas negros. Pero tú escuchas a un Julio César Uribe, a él no le gusta que le digan afroperuano, sino negro, a una Cecilia Taí, a ella le gusta que le digan negra. Ahora, sí, claro, si hay personas muy sensibles te podrían denunciar, y eso sí está permitido, claro, sí está permitido. No, y ahora, por eso es mejor dirigirse a una persona por su nombre. Ahora, entre nosotros o entre los amigos, no sé, podrías hacerlo y no hay ningún problema, ¿no? También depende de cómo lo digas, ¿no? El más usado es el famoso cholo, pero si tú dices cholita linda, es hermoso, suena, ¿no? Claro, pero si tú lo dices de una manera despectiva, pues la persona se va a sentir ofendida. Y sí está bajo ley denunciarte por eso. Eso sí, eso está bajo ley. A la persona se la respeta por su dignidad, por su cultura, por su rasgo, por su sexo, por todo. Pero como te repito, depende de cómo lo tomen. Es ahí por eso que hay estudios que te indican de que el Perú es racista, pero por percepción, hasta un 85%. Pero realmente el acto es discriminatorio. No sé. Para eso se necesita, creo, ya especialistas en el tema, ¿no?, para poder evaluar ese tipo de estadísticas. Pero es muy sencillo. Sí, son muy sensibles. Y es ahí en donde es mejor, como te repito, trasladar probablemente, ¿no?, una, no sé, pues una especie de emoción a alguien, pero por su nombre, no por lo que quizás estemos acostumbrados, Zambito, Cholito, para lo normal, pero para otro. Y hay que respetar eso. Perfecto. Siguiente pregunta. Sí, claro. ¿Cuáles son las formas de prevenir la discriminación? Si hablamos de discriminación, estamos hablando de un acto, depende del tipo de discriminación. Si estamos hablando de discriminación racial, ¿cómo prevenirlas, no? ¿Cómo prevenir la discriminación? Educación. Precisamente acá estamos en una entrevista, pero si hacemos un coloquio interesante, podemos sacar conclusiones que lo podemos llevar en la vida, ¿no? O lo podemos inclusive trasladar a la calle. Educación, básicamente, claro, hay que respetar, pero ¿qué significa respetar? Respetar significa solamente conocer a la otra persona hasta dónde me permite llegar, quizá también en cómo expresarme, ¿no? Estoy seguro que en un círculo de amigos, ¿no?, podrían ustedes expresarse por apodos, me imagino también, ¿no?, por, no sé, ciertos nombres, ¿no?, que a ustedes no les ofenden, al contrario, los identifican, ¿no? Pero bueno, como te repito, es la educación lo que va a prevenir cualquier cosa que podría ofender a los demás. Otra cosilla, hay, bueno, es mi punto de vista, que hay que fortalecer el carácter también de la nueva generación, porque se ofenden por mucho. Vamos, ¿y dónde está el carácter? El carácter es precisamente lo que va a permitir que tengamos personas con una mayor visión y una mayor amplitud de cómo poder acceder a otras culturas, porque si no, y es actualmente lo que se está llevando a cabo, la regionalización. Olvídate que Estados Unidos, China, Japón, Rusia, ahora piensan en la globalización, ya no, ahora piensan en la regionalización. Nosotros estamos en la globalización, ellos no. Por eso ahora existe
Rusia, porque piensan en eso, en sus culturas, encerrarse y proteger muy fuerte sus culturas. Algunos hablan del dominio blanco en Estados Unidos, que quiere recuperar, ¿no?, cierta fortaleza, y están en su derecho. Les hago más o menos una analogía. Si alguien te dice, es bueno de que nuestra cultura salga adelante, florezca, que no seamos relegados de nuestras posiciones, pero quien esté hablando sea un blanco, ¿cómo lo tomaría? Probablemente como alguien que quiere dominar. Y si el que lo está hablando es alguien de la sierra, ¿cómo lo tomarían? Lo tomarían como si fuera alguien que quiere resurgir, ¿cierto? Pero vamos, ambas etnias o ambas culturas lo que quieren es dominar. Acá tenemos, creo, a los etnos canceristas, ¿no? Quieren dominar. ¿Y qué quieren? Justamente que prevalezca acá, como ellos dicen, la raza andina, ¿no? Pero bueno, no sé si eso se importará. Pero bueno, es lo que pienso a tu pregunta. Educación. ¿Qué daños provoca en la persona, hablando de manera individual? ¿Qué daño te podría hacer a ti que te cause una discriminación tremenda? ¿A mí? ¿Una discriminación? ¿Qué daño me podría dar? A usted como a cualquier persona individualmente. Como repito, depende del carácter. Estoy seguro que a muchos de nosotros de alguna manera nos han querido insultar. Si tenemos un buen carácter y una buena niñez, creo que no nos va a afectar en nada. Creo que vamos a moldar esas cosas como para llevarlo bien puesto. Por ejemplo, las chapas que nos ponen. Ojo, soy sambo, pero a mí me dicen cholo desde muy chiquillo. Y eso lo llevo bien puesto. Y me encanta. Pero nunca sentí que me dañara. Otras personas sí, probablemente se sientan dañadas, sientan que sea un insulto. Hay que respetarlos. Sencillamente hay que respetar su sensibilidad. ¿Usted considera que sale de casa? De acuerdo a la crianza que tiene, sale... Sí, yo considero que viene desde casa. ¿Desde casa? Sí, desde casa. El 90% de las actitudes de una persona, biológicamente hablando, es de los 0 a los 5 años. Y eso desde casa. El colegio lo único que hace es guiarte ante una sociedad más amplia. Es desde casa. Ok, listo. Gracias. Okay. A ver, ¿cree usted que en pleno siglo XXI existan hombres y mujeres de raza negra que posean menos posibilidades de conseguir empleo? No. Bueno, depende de dónde. Es cierto, depende de dónde. En ciertos continentes sí, pero aquí en Occidente no. Acá lo que se mide son las capacidades. Eso es real. Porque en todo caso creo de que la empresa, aparte de que se ganaría un pésimo nombre, también se perdería a un gran hombre, a una gran mujer con grandes capacidades solamente por ser negro. La empresa sale perdiendo, es un hecho. Es como, oye, a las mujeres se le paga menos y al hombre más. Entonces, ¿qué le conviene a la empresa? ¿Contratar mujeres o hombres? ¿Y lo hace o no? No lo hace, pues. ¿Por qué no lo hace? Sencillamente no lo hacen porque lo que está queriendo obtener son personas capaces de poder realizar las tareas que la empresa requiere, seas hombre, mujer o tengas otro género o cualquier raza. Es lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo he vivido. Nunca personalmente he visto ni he sentido alguna discriminación por ello. Sí he visto en la televisión, pero en las empresas de verdad no he tenido esa mala experiencia de verlo al menos. Y bueno, sencillamente sí en otros, hasta donde yo sé, en otras culturas lejanas de nuestro occidente, sí hay dificultades con respecto a eso.
una cosa bien interesante, ¿no? ¿Por qué solamente tu palabra va dirigida a la raza negra? ¿No? Porque hay otras razas que han sido discriminadas. La China. Los chinos, tú sabes que han sido los últimos esclavos aquí en el Perú cuando la raza negra se liberó de la esclavitud. Los chinos eran los nuevos esclavos. ¿Y por qué surgieron más los chinos? Si los negros fueron los primeros que se liberaron. Interesante eso. Desde el punto de vista biológico, hay controversias. En algún otro momento lo tocaré porque si no voy a meter más controversia. ¿Okay? Y por último, ¿por qué los ingleses cuando colonizaron Estados Unidos, luego de un buen tiempo, ponen como símbolo a sus indios, como le dicen a los indios americanos? Los ponen como símbolo. ¿Por qué los negros no en África? Acá también a la gente de la sierra lo ponemos como parte, ¿no?, de nuestra simbolización. De alguna forma tratamos de, en los bailes típicos, ¿no?, de resaltar su cultura. Pero ¿por qué en el continente africano los negros no? Es interesante, no lo sé. Cuestión de investigar un poquito más. Ahora la siguiente pregunta es, y respecto a esto, ¿cuáles son las medidas que se deben tomar frente a las empresas que optan de esta manera? Si operaran, cerrarlas, ¿no? Pero si es una empresa muy exitosa. Es que el éxito precisamente no se va a basar en la discriminación. El éxito se va a basar en reunir a las personas capaces, no importando su raza, ¿no? En este caso, al tema que estás planteándome, creo de que ellos van a ser exitosos por otras cosas, no por discriminar. Ahora, creo de que si alguna empresa hace este tipo de actos, sencillamente, bueno, primero, según ley, se le aplica una sanción. Y si vuelve a incurrir en el mismo hecho, se le cierra, ¿no? Según ley, se le cierra. Ahora, si tú me dices qué haría yo, primero hay que expulsar a algunas personas que tratan de manejar a la empresa de esta manera. Porque es cierto, la empresa no hay que cerrar las puertas en una, hay que ver quiénes son los gerentes, los directivos que precisamente plantean este tipo de escogencia o de elección, ¿no?, al personal. A ellos sí creo que hay que expulsarlos primero, pero si la empresa, como empresa, vuelve a incurrir, hay que cerrarlos, hay que expulsarlos. Ya está. Tercera y última. ¿Cuál es la diferencia entre discriminación étnico-racial y el racismo? Ok, como les explica, el racismo son ideologías, son teorías, ¿no? He ahí, por ejemplo, del médico Mengele, ¿no? Él hablaba justamente de la superioridad de los germanos, de la raza, ¿no?, aria, pero eso viene de 1850, por si acaso, no es del siglo XX, de 1850, en donde se planteaba que la raza germana era superior a las demás razas. Y son ideologías que se van implantando en la sociedad y que la sociedad siente de que sí es parte de su cultura, somos superiores. En cambio, la discriminación étnico-racial es un hecho, es un acto en donde tú ya discriminas a la persona justamente, como te repito, por la cuestión racial, o también por forma de vestirse, o por la forma de expresarse, o por sus costumbres, o por su peinado, o por el color de sus ojos, ¿no? Entonces, esa discriminación precisamente es étnico-racial. Y el racismo son ideologías que se van implantando a la sociedad justamente para poder diferenciarse, y eso, por ejemplo, originó la esclavitud. ¿Quiénes fueron los primeros esclavos? Los eslavos, ¿no? Los eslavos, por eso la palabra esclavo, ¿no? Porque precisamente los veían inferiores. ¿Y quiénes comenzaron a coger a los primeros esclavos negros? Los portugueses.
porque ellos sí los veían como una raza inferior. Pero hay algo interesante que van a escuchar y es muy controvertido, pero muy importante, ¿no? ¿Por qué los chinos han podido salir adelante? Tienen una japonés, chino, coreano, ¿no? Tienen un alto IQ, como se le dice, y también los países de raza blanca. ¿Por qué ellos sí pueden y por qué acá los latinos no podemos? ¿Qué es lo que nos falta? Otra pregunta que quizás ustedes podrían resolver. Pero ahí dijo, todo el mundo puede salir adelante, pero vamos a los hechos. ¿Qué países salen adelante? ¿Cuáles son los países que están adelante? Y si tú ves, si hay cierta diferencia étnica. Volviendo a la biología, Crick sí dijo eso. Crick sí dijo de que sí había cierta diferencia racial por el IQ. Y bueno, pues eso le costó el año pasado ser expulsado de ciertas instituciones inglesas. ¿Saben quién es Watson, Crick? Lo que ocurrieron, la estructura del ADN. Y bueno, uno de ellos sí dijo que había cierta diferencia, pero esa cierta diferencia es genética. Y hay una cosa importante: si tú quieres ser inteligente, no es que tú vengas con el ADN como yo, ¿no? De un zambito, y entonces, como por ese ADN voy a estar determinado a través de mi vida a tener un IQ bajo. No, pues la cuestión cultural me va a sumar y puedo tener un IQ mucho más alto que otros. ¿Ok? No existe, para ya determinar, el determinismo genético y tampoco el determinismo cultural. Ambos van a moldear al ser humano a través de ti. Ambos. ¿Ok? Eso es importante, porque ahora estamos con el determinismo cultural. En algún momento lo tocaremos, sí, que tener cuidado con el determinismo cultural. Como en algún momento hubo problemas con el determinismo genético, la famosa eugenesia. Hay que tener cuidado con eso. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? No sé. No. ¿Ok? ¿Listo? Excelente.